amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Deuteronomio capítulo 34. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, bendito Dios, por darnos un día más de vida, un día más de tu amor, de tus bendiciones, un día más para seguir escuchando de tu palabra, seguir aprendiendo, para darnos cuenta qué debemos hacer para poder cambiar, para poder mejorar. Perdona por nuestras faltas, por nuestros tropiezos. Guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria, Padre. También te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Como vemos, en todo el capítulo de Deuteronomio hemos ido aprendiendo, ha hecho Moisés un recordatorio de todo lo que habían vivido, de todo lo que había pasado, y recordarles sobre todas las cosas los mandamientos, las leyes, las normas que Jehová mismo, nuestro Dios Todopoderoso, les había dado al pueblo, que tenían que estar preparados y no olvidarse de lo que tenían que hacer ahora que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Que como sabemos, Moisés no tuvo la oportunidad de ver la tierra prometida, mejor dicho, de entrar a la tierra prometida, pero Jehová le mostró la tierra prometida. Entonces Jehová le dijo a Moisés que vaya a la cumbre de Pisga en el monte Nebo, y que ahí le mostrará la tierra prometida. Entonces Jehová le enseñó, le dijo, ahí está Neftalí, ahí están Efraín y Manasés, al otro lado tienes a Judá. Entonces no solamente le mostró la tierra prometida, sino les enseñó cómo iban a vivir, cómo iban a estar ubicados cada una de las tribus, dónde iban a estar. Entonces Moisés ya estaba viendo todo lo que iba a suceder en el momento que ellos ya iban a entrar y a vivir ya en la tierra prometida. Qué maravilloso, ¿verdad? Que era lo que Moisés deseaba. Entonces no solamente tuvo la oportunidad de conocer y ver la tierra prometida, sino de saber cómo iban a vivir, cómo iban a estar ubicados. Y entonces Jehová les dijo, esa es la tierra prometida, le dijo a Moisés. Yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob que le daría por heredad a sus descendientes. Te he permitido verla, pero no entrarás en ella. Entonces, esto nos hace recordar que todo lo que nuestro Padre nos dice, lo cumple. Que todas las promesas que escuchamos, que leemos de la palabra de Jehová, de la Biblia, sabemos que es verdad. Si hacemos su voluntad, estaremos protegidos y bendecidos por Él, si somos obedientes y si somos humildes. Todo lo que está escrito se hará realidad. Ha sucedido, está sucediendo actualmente y sucederá más pronto de lo que imaginamos, porque sabemos que también, como ya leímos el Apocalipsis, que la llegada de Jesús cada día está cerca. Quería hacer un breve recordatorio acerca de Moisés. Como sabemos, Moisés, el significado de Moisés es sacado del agua o salvado del agua. Entonces Moisés, después de ver todo lo que Jehová le había enseñado, la tierra prometida, el siervo del Señor murió en la tierra de Moab, como Jehová había dicho. Jehová lo sepultó en un valle cerca de Bet-peor en Moab, pero nadie conoce el lugar. No se sabe exactamente dónde está el cuerpo, porque fue Jehová quien se encargó de eso. Muchos otros dicen que lo llevó al cielo. ¿Cuál es la verdad? Solo Dios la sabe, ¿verdad? Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, dice, su vista era perfecta y era tan fuerte como un hombre joven. Porque ¿quién cuida de nosotros? ¿Quién ve por nosotros? Es nuestro Padre.
Tenía 120 años Moisés, pero bien lo dice la palabra, tenía una visión perfecta. Entonces, nosotros también podemos orar y pedir a nuestro Padre que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a que si tenemos problemas en la visión, que no lo perdamos más. Que nos ayude si tenemos problemas en caminar, que nos ayude a que ya no se debilite más. Podemos orar y pedir a nuestro Padre, porque Él es dueño de nosotros, de nuestro cuerpo, de quienes somos. Todo está en sus manos. Y si lo ponemos a Él primero y lo pedimos de corazón, nuestro Padre nos dará siempre lo que pedimos, porque Él nos ama, siempre y cuando lo que pidamos vaya de acuerdo a sus enseñanzas, a lo que Él desea. Entonces, cuando murió Moisés tenía 120 años. Y luego quien se encargó de eso, ¿verdad?, de guiar al pueblo, fue Josué, quien era hijo de Nun. Y él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de sabiduría que Moisés le había transmitido, ¿verdad? Pero obviamente Jehová dejaba que eso sucediera. Jehová ya lo había escogido desde hace tiempo a Josué para que sea el que lleve al pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego dice, jamás hubo otro profeta como Moisés. No hubo jamás otro profeta como Moisés. Como sabemos, Moisés era, dice, hombre de Dios verdadero. Fue el caudillo de la nación de Israel, mediador del pacto de la ley. Fue profeta, juez, comandante, historiador, escritor. Nació en Egipto en el año 1593 y fue hijo de Amram y su madre fue Joquebed, que era la hermana de Cohat. Como sabemos, él nació en Egipto en un momento bastante difícil donde la mamá tuvo que ponerlo en una cesta para ser protegido, para que no los vayan a matar. Y lo dejó todo en manos de Dios, en manos de Jehová. Entonces, todo lo que Moisés vivió, como sabemos, fue recogido por una princesa, ¿verdad?, quien lo adoptó como su propio hijo. Y él vivió en palacio, pero luego tuvo que escapar porque al saber él que era hebreo y al ver cómo maltrataban a los hebreos, uno de los que estaba maltratando a los hebreos, Moisés, lo mató. Por esto tuvo que escapar a Madián y fue ahí donde conoció a su esposa. Ahí se casó y tuvo 2 hijos. También ahí en Madián fue donde a través de una zarza que no ardía, nuestro Padre se acercó a Moisés y le dijo lo que tenía que hacer, que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, que él había escuchado las quejas del pueblo y que había llegado el momento de liberarlo. Claro, al comienzo Moisés tenía temor, tenía un poco de miedo, que no se sentía preparado para lo que iba a hacer, pero Dios le dio la seguridad que necesitaba. Dice, aunque el propósito de Dios era liberar a los hebreos mediante Moisés, no había llegado su debido tiempo cuando él todavía estaba en Madián, porque tenía que preparar a Moisés para esto. Además, Moisés tampoco estaba preparado para encargarse del pueblo de Dios. Tenía que pasar otros 40 años de preparación a fin de que Moisés reúna los requisitos para poder estar preparado para liberar al pueblo. Entonces, a fin de reunir estos requisitos para dirigir al pueblo de Israel, debía desarrollar cualidades como la mansedumbre, la humildad, la gran paciencia, la apacibilidad de genio, el autodominio, y debía aprender a confiar en Jehová, porque recordemos que él había estado en Egipto todo ese tiempo y se había criado acerca de diferentes dioses. Entonces tenía que empezar a confiar en Jehová y como les dije, tener todas estas cualidades, ¿verdad? Tenía que tener bondad, calma
y determinación para la multitud de problemas que se le iban a presentar. También tenía que prepararse para evitar el desánimo y la desilusión y resistir a dificultades, así para que sea también bondadoso con los demás. También tendría ya la dignidad, confianza, aplomo propios de un hombre, de un miembro de la casa del faraón, así como dotes de organización y mando. Pero la humilde ocupación de pastor en Madián le permitió desarrollar otras cualidades que aún serían más importantes. Porque como sabemos, él vivía primero en palacio, donde tuvo muchas cualidades y también mucho conocimiento. Pero al ser pastor, le ayudó a desarrollar otras cualidades, ¿verdad? Que era también que sea más pasible, que sea más, tenga más autodominio, más control de sí mismo. Entonces, todo lo que Moisés había vivido no era simple casualidad o cosas del destino, no. Todo ya estaba previamente detallado y hecho por nuestro Padre, por Jehová, por Dios mismo. Él ya había designado todo y había designado a Moisés para que sea el libertador. Por eso tenía que prepararse, por eso llegó a palacio, por eso llegó luego a Madián y fue pastor. Todo tenía una razón de ser. Ya estando en Madián, como sabemos, y siendo pastor, ¿verdad? Es donde a través de una zarza ardiendo, Jehová, le dijo a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo, que no debe haber sido nada fácil porque tenía que ser fuerte, saber que Dios estaba adelante. Entonces, necesitó mucho valor y mucha fe para poder enfrentarse al faraón y a pasar todas las vicisitudes, porque no es que voy y los libero de un día a otro. ¿Es posible para Jehová? Claro que sí. Pero Jehová quería mostrar su poder, quería que el pueblo egipcio supiera que los dioses que tienen no les sirven de nada, que Él está sobre todas las cosas. Así fue como Moisés sacó a su pueblo de Egipto después de las 12 plagas. Y no solamente fueron los hebreos, sino también muchas otras naciones, muchos otros, personas de diferentes nacionalidades que siguieron y quisieron ser parte del pueblo hebreo. Entre estos también había muchos egipcios que, viendo el poder de Dios, decidieron ir con el pueblo de Israel y servirle a él. Entonces, Moisés fue el mediador del pacto entre Jehová y el pueblo de Israel. Jehová le dijo a Moisés: no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme, porque como acá sabemos, fue el único profeta que habló cara a cara con Jehová. Pero no es que haya hablado cara a cara literalmente, ¿verdad? Sino es la forma de relación que ellos tenían. Dice acá: Dios nombró a Moisés mediador del pacto de la ley con Israel, una posición íntima como la que ningún hombre ha ocupado nunca antes, a excepción obviamente de su Hijo, Cristo Jesús, que vino luego aquí a la tierra, el mediador del nuevo pacto. Con la sangre de sacrificios animales, Moisés salpicó el libro del pacto que representaba a Jehová como un pactante, y al pueblo, sin duda a los ancianos que representaban al pueblo, como el otro pactante. Leyó el libro del pacto al pueblo y ellos contestaron: todo lo que Jehová ha hablado, estamos dispuestos a hacerlos y a ser obedientes. Entonces, después que ellos fueron salvados, como sabemos, de Egipto, Moisés le dio al pueblo de Israel el pacto de los 10 mandamientos, y también que ellos iban a ser el pueblo y que Dios iba a ser su único Dios, ¿verdad? Entonces Moisés fue el mediador entre el pueblo de Israel y Jehová. Como sabemos, todo este tiempo le ayudó mucho a Moisés a ser la persona que era. Igual el día de hoy,
cada circunstancia en la que vivimos, cada cosa que nos toca vivir o que tengamos que pasar, nos sirve para crecer, para madurar, para ser mejores seres humanos. Dios nos prepara para el momento del regreso de Jesús, para que estemos listos y preparados. Entonces, y para poder en este momento tener las habilidades, las destrezas, las capacidades que necesitamos para seguir esparciendo su palabra, para seguir ayudando a los demás. Entonces, así como preparó a Moisés, como preparó a José y también preparó a Josué, también nuestro Padre nos prepara a todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos cerca a Él, cuando lo ponemos a Él primero, cuando escuchamos su palabra, entonces nos volvemos humildes, nos volvemos obedientes, porque deseamos servirle solo a Él. Lamentablemente, como sabemos, Moisés no pudo ver la tierra prometida. Jehová se le enseñó, ¿verdad? Como nos dijo acá, pero no pudo entrar porque no puso a Dios primero. Entonces, luego Moisés murió. Y lo que les decía de que fue el único profeta que, como dice acá, lo conoció cara a cara, pero no es que lo haya visto literalmente, sino era la relación que él tenía. Entonces, según estas palabras de Jehová, aunque Moisés nunca lo vio literalmente, tuvo una relación más directa, una relación constante e íntima con él que cualquier otro profeta, ¿verdad? Entonces, porque ellos hablaban como si fueran amigos, ¿verdad? Siempre conversaban. Moisés le decía las cosas y Jehová le decía también, hablaban en una forma, una relación muy íntima, una relación íntima que nosotros deseamos tener con nuestro Padre. Claro que Él ya no nos va a hablar en forma tan directa como sí lo hacía antes, como el pueblo lo escuchaba. Ahora nuestra relación es también igual de íntima, pero en la cual no podemos escuchar la voz de nuestro Padre. Pero Él sí nos guía y nos responde a través de las cosas que vemos, cuando vemos que las cosas se resuelven, cuando vemos que Dios está en todo, cuando Él pone su mano en todo, vemos que Él sí nos escucha, que sí Él está pendiente de nosotros y también sabe cuánto lo amamos. Él nos conoce muchas veces mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Entonces, resumiendo, Moisés nos ayuda y nos enseña a saber cómo debemos ser en esta vida, que debemos poner a Dios primero, que la vida de Moisés estaba siendo preparada para algo y que la vida de nosotros, si ponemos a Dios primero, también nuestra vida está siendo preparada para ser usados, para ser servidores de nuestro Padre, para lo que Él desee. Entonces, pongamos siempre primero a Dios en nuestras vidas. Dejémonos guiar en la manera que Él desea que lo hagamos. Y como sabemos, Moisés no solamente fue el profeta que hizo prodigios extraordinarios, pero no fue él, fue Dios quien hizo esos prodigios a través de él. Prodigios donde nos demostró nuestro Padre su poder, que Él controla absolutamente todo, los animales, el agua, el cielo, la tierra, las plantas, todo, las enfermedades y todo, controla nuestro Padre. Entonces, ese Padre todopoderoso, que nos ama tanto, que nos da sus leyes, sus normas, sus principios de cómo debemos vivir. No le demos la espalda y hagamos las cosas a nuestra manera, sino volteémoslo a Él, pidamos perdón con humildad y hagamos las cosas en la manera que Él nos pide, poniéndolo a Él primero, siendo humildes, siendo obedientes y demostrando en cada una de nuestras acciones cuánto lo amamos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.